Bien. Buenas tardes, jóvenes, nuevamente con todos. Bien, esta tarde pues vamos a hacer el tema número 1 de Historia Universal de este tercer periodo o tercer bimestre. El tema que vamos a ver pues es justamente el renacimiento urbano y comercial. ¿Qué cosa quiere decir la palabra renacimiento? Algunos de repente no me dirán, profesores, renacer pues nuevamente, ¿no? Volver a nacer. No, acá en el aspecto académico, literario específicamente, renacimiento, o sea, quiere decir que se van a corregir muchas situaciones que se fueron dando, ¿no? Y que obviamente se necesitó de ciertos lineamientos para poder cambiar la situación, para poder variar, ¿no? Para poder renovar, ¿sí? Y obviamente, pues, ¿no? Reflotar nuevamente lo que estaba, pues, mal hecho o mal encaminado, ¿no? Aquí, dentro de lo que es el renacimiento urbano y comercial, ¿no? Va a aparecer, pues, lo que son las cruzadas. Uno de los fundamentos que tiene, pues, las cruzadas es que los señores, sobre todo los señores feudales, van a optar por defender al cristianismo, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Digamos, los sitios santos, los sitios sagrados, ¿no? De la Iglesia Católica. Ahora, por eso tiene su concepto, ¿no? Las cruzadas. Las cruzadas va a ser, pues, el enfrentamiento entre cristianos de Occidente y los musulmanes de Oriente, ¿no? Quienes se habían, pues, apoderado del Santo Sepulcro ubicado en Jerusalén. Estos musulmanes eran los turcos selyúcidas, ¿no? Así se llamaban, selyúcidas. ¿Cuáles fueron las causas que se van a dar para que se puede producir las cruzadas? Una de las primeras causas va a ser la realeza buscaba recuperar su poder perdido ante el crecimiento, pues, de la nobleza feudal, ¿no? En segundo lugar va a ser el afán hegemónico del papado, ¿no? O sea, de los papas, del poder cristiano, católico, sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Y también, ¿no? Otra causa era, pues, la de trasladar el sistema feudal en los territorios de Asia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el pretexto para poder encauzarse, pues, dentro de las cruzadas? El pretexto, ¿no? Fue la recuperación de los lugares santos, ¿no? Aquí lo que muestra, pues, el mapita, ¿no? Que estás viendo en tu pantalla, ¿sí? Es el mapa de la primera cruzada, cómo se da, ¿no? Dónde se da, los territorios que abarca y todo lo demás. Ahí está, ¿no? El Imperio Romano, ¿no? Ahí para que lo puedas observar. Y el Imperio Bizantino, ¿no? La pugna y la lucha entre los dos sobre todo, ¿no? El inicio de las cruzadas. Los turcos seljúcidas, originarios de Turquestán y convertidos a la religión de Mahoma, obtienen, pues, el califato de Bagdad en 1064. 4 años después, o sea, en 1068, ¿sí? Pasan el Éufrates, el río Éufrates, ¿no? Y se apoderan de Cesarea de Capadocia y saquean, pues, la tumba de San Basilio. Los hombres de Romano IV, Diógenes, son aniquilados en la batalla de Mansiquerta en el año de 1071. Y el propio emperador cae prisionero. Los turcos, ¿no? Entran en Damasco en el año de 1076 y expulsan, pues, de Palestina a los fatimitas, ¿no? De Egipto, quienes se ven forzados a entregar la ciudad de Jerusalén
en 1708. Posteriormente cae Nicea en el año de 1081, Antioquía en el año de 1084 y Esmirna en 1992. En el año 1073, el emperador Miguel VII pide auxilio al Papa Gregorio VII, pero es el Papa Urbano II quien le presta ayuda al emperador. ¿Cómo se va a dar la primera cruzada entre 1096 y 1099? 3 años duró esta primera cruzada. El Papa Urbano II, en el penúltimo día del concilio de Clermont, en Francia, proclamó la primera cruzada. Esta se divide en 2 fases, ¿no? La fase popular, la cual puso en marcha, en primer lugar, una multitud de gente humilde, dirigida por el predicador Pedro de Amiens, el ermitaño, Gualterio sin haber y algunos caballeros franceses. Despreocupadamente se internaron en territorio turco, donde fueron aniquilados fácilmente. La fase señorial, ¿no?, de esta primera cruzada, mucho más organizada, fue llamada la Cruzada de los Príncipes. Se realizó cerca de agosto de 1096 y estuvo formada por una serie de contingentes armados procedentes principalmente de Francia, Países Bajos y el reino normando de Sicilia. Estos grupos iban dirigidos por segundones de la nobleza como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Ya en Siria recuperaron Antioquía, sin embargo, no la devolvieron al Imperio Bizantino, sino que Bohemundo la retuvo para así formando el Principado de Antioquía. O sea, para ir formando, ¿no?, el Principado de Antioquía. Ahora, para el 15 de julio de 1099, Jerusalén era conquistada por los cruzados y se fundaba el reino latino de ese nombre, dirigido inicialmente por Godofredo de Bouillon, que tomó el título de defensor del Santo Sepulcro y el Principado de Antioquía. Además, se crearon los condados de Edesa, lo que es la actual Urfa, en Turquía, y Trípoli, en el actual Líbano. La segunda cruzada, que va a ser entre 1145 y 1148, los musulmanes van recuperando los territorios perdidos ante los cristianos, por lo que el Papa Eugenio III, a través de Bernardo Abad de Claraval, convoca a la segunda cruzada, en la que participaron Luis VII de Francia, acompañado de su esposa Leonor de Aquitania, y el emperador germánico Conrado III. Los desacuerdos entre franceses y alemanes, así como con los bizantinos, van a ser constantes en toda la expedición. La tercera cruzada, entre 1189 y 1190, la toma de Jerusalén conmocionó a Europa y el Papa Gregorio VIII convocó a una nueva cruzada llamada Cruzada de los Reyes. En esta participaron los reyes más importantes de la cristiandad: Ricardo I Corazón de León, hijo de Enrique II y de Leonor de Aquitania, Felipe II, Augusto de Francia y el emperador Federico I Barbarroja, que era el sobrino de Conrado III. Este último, o sea, el Barbarroja, al mando del grupo más poderoso, siguió la ruta terrestre en la que sufrió algunas bajas. Cerca de Siria, sin embargo, el emperador murió ahogado mientras se bañaba en el río Salef, en la actual Turquía, ¿no? Y su ejército ya no continuó pues hacia Palestina porque ya no tenía un jefe, ¿no? Por la rivalidad con Ricardo I,
Felipe II, Augusto regresó a Francia, dejando pues a Ricardo al mando de la cruzada. Este llegó hasta las proximidades de Jerusalén, pero en lugar de atacar, prefirió firmar una tregua con Saladino, que permitía el libre acceso de los peregrinos desarmados a la ciudad santa. La Cuarta Cruzada se va a dar pues entre 1202 y 1204. En 1199, el Papa Inocencio III decidió pues convocar a una nueva cruzada para aliviar la situación de los estados cruzados. Esta Cuarta Cruzada no debería incluir reyes y debía ir contra Egipto, considerado el punto más débil de los estados musulmanes. Al no ser ya posible la ruta terrestre, los cruzados debían tomar la ruta marítima, por lo que se concentraron en Venecia. El dux Enrico Dandolo se coaligó con el jefe de la expedición, Bonifacio de Monferrato, y con un usurpador bizantino llamado Alejo IV Ángelo, para poder cambiar el destino de la cruzada y dirigirla contra Constantinopla, ¿no? Al estar los tres interesados en la disposición del Basileus del momento. Alejo III, Ángelo, conquistaron pues la ciudad el 12 de abril de 1204. Los cruzados, establecieron el llamado Imperio Latino, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil sobre la mayoría de los territorios que supuestamente controlaban. Más tarde, el llamado Imperio de Nicea conseguiría restaurar el Imperio Bizantino en el año de 1261. La Quinta Cruzada, llamada Cruzada Húngara, fue proclamada por Inocencio III en 1215 en el Concilio de Letrán y partió en 1218 bajo los auspicios del Papa Honorio III. Participó el rey Andrés II de Hungría. Al igual que la Cuarta Cruzada, tenía como objetivo conquistar Egipto. Tras el éxito inicial de la conquista de Damieta en la desembocadura del río Nilo, que aseguraba la supervivencia de los estados francos, a los cruzados intentaron atacar el Cairo, fracasando y debiendo pues abandonar incluso lo que habían conquistado en 1221. La Sexta Cruzada. La organización de la Sexta Cruzada o Cruzada Diplomática empezó mal. El Papa había ordenado al emperador Federico II Hohenstaufen que fuera a las cruzadas como penitencia. El emperador había asentido, o sea, había aceptado, ¿no? Pero había ido demorando la partida, ¿no? O sea, alargando, postergándola, ¿no? A ver si se olvidaban. Lo que le valió la excomunión, pues, ¿no? Finalmente, Federico II, dirigiendo la Sexta Cruzada, que tenía pretensiones propias sobre el trono de Jerusalén, partió en 1228 sin el permiso papal. Sorprendentemente, el emperador consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. La Séptima Cruzada, entre 1248 y 1254. En 1244 volvió a caer Jerusalén, esta vez de forma definitiva, lo que movió al devoto rey Luis IX de Francia, llamado San Luis, a organizar una nueva cruzada, la Séptima. Fue derrotado y hecho prisionero en Mensura, Egipto, con todo su ejército, y se tuvo que pagar
un fuerte rescate para su liberación. La octava cruzada. Vuelto a España, el mismo rey emprendió la octava cruzada en 1269 contra Túnez, aunque en realidad era un peón en los intereses de su hermano Carlos de Anjou, rey de Nápoles, que quería evitar la competencia de los mercaderes tunecinos. La peste acabó con el rey Luis y gran parte de su ejército en Túnez en el año de 1270. El renacimiento urbano y comercial. Su definición. Esto, ¿no? O sea, el renacimiento urbano y comercial, ¿no? Es el proceso de reactivación del comercio y la reaparición de las grandes ciudades en Europa, ¿no? De la Edad Media. Ahora, dicho proceso va a abarcar, pues, ¿no? Desde el siglo XI al siglo XIII, ¿no? Porque obviamente un cambio no se puede dar, pues, de un momento a otro, ¿no? Cambios, o sea, se dan y van paulatinamente dándose cambios, ¿no? Así es una ley inexorable, ¿no? ¿Cómo era el comercio, no? En la Edad Media. Aquí ves, en el mapita, ¿no? Área comercial y ruta comercial, ¿no? El área comercial, ahí está, ¿no? La Hanseática, la Genovesa, la Cataluña, ¿no? Y ahí está, pues, la flechita, ¿no? Que indican las rutas comerciales por donde se desarrollaba todo esto, ¿no? Antecedentes, ¿no? O sea, estamos viendo antecedentes del renacimiento urbano y comercial, ¿no? Ante las invasiones, ¿no? Ante las invasiones bárbaras, ¿no? A inicios ¿no? De la Edad Media, se dio, pues, la ruralización de la sociedad, o sea, se convirtió en rural, ¿no? Las antiguas ciudades romanas se redujeron hasta convertirse en villas y pasaron a formar parte, pues, de los señoríos feudales. En cuanto a la economía feudal, se dio una autarquía en la producción, reduciéndose, pues, al mínimo los intercambios de productos. Causas. ¿Cuáles fueron las causas de esta parte? ¿No? O sea, estamos hablando, ¿no? Del renacimiento urbano y comercial, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Primero, tenemos, pues, la revolución agrícola medieval, que se va a dar a partir del siglo XI, donde aparecen en Europa una serie de innovaciones tecnológicas que permitieron incrementar la producción de alimentos. Entre ellos tenemos el sistema de cultivos, ¿no? O sea, era la rotación trienal y roturaciones a gran escala. Adelantos técnicos como el arado, ¿no? El arado normando, que el uso de molinos de agua, etc. También se va a dar el crecimiento demográfico. O sea, el buen rendimiento agrícola permite superar la anemia, raquitismo, ergotismo, que predominó en los inicios de la Edad Media. El óptimo climático medieval del siglo XI, la reactivación del comercio regional, donde se da, pues, un proceso de migración de la población, ¿no? De la población me explico, ¿no? La reactivación del comercio regional. Acá se va a dar un proceso de migración, o sea, van a salir, ¿no? De la población rural hacia las villas o pequeñas ciudades, ¿no? Se fueron yendo, fueron abandonando. El fin de las invasiones bárbaras. Hacia el siglo XI se detienen las incursiones bárbaras. Ahora, las cruzadas reactivan el comercio en el Mediterráneo.
se incrementa el comercio con Oriente y se aperturan nuevas rutas comerciales. El surgimiento de los burgos. El origen de las grandes ciudades medievales, el incremento demográfico y la renovación comercial se tradujeron en la paulatina. Ay, perdón un ratito, vamos a actualizar esto. No, entonces, el origen pues, de las grandes ciudades medievales va a ser pues el incremento demográfico y la renovación comercial, donde se tradujeron pues en la paulatina aglomeración de viviendas alrededor de los muros de un pequeño núcleo urbano, que era pues lo que se llamaba burgo antiguo, formándose así pues el burgo exterior o nueva capital. Las nuevas ciudades se convirtieron, ¿no?, en centros de atracción para los mercaderes errantes y campesinos fugitivos del señorío feudal, ¿no?, a la población residente, y en ella se les llamó burgueses. La burguesía fue el nombre que se les dio inicialmente a los habitantes de un burgo. El término burguesía hace referencia pues a la clase social compuesta por comerciantes, ¿no? Sobre todo los comerciantes, artesanos, prestamistas y profesionales, cuya riqueza, ¿no?, radica en la acumulación de dinero y no en las actividades rurales, como sucedía pues con la nobleza feudal y el campesinado. También se van a dar las denominaciones regionales para las ciudades medievales, ¿no? Los burgos, el city en Inglaterra, la comuna en Francia y la república en Italia, ¿no? La autonomía de las ciudades. En muchas de las ciudades medievales, la burguesía, enriquecida por la reactivación comercial, acapararon cargos públicos con el objetivo de liberarse del control político de los señores feudales. Para ello, protagonizaron revueltas, ¿no?, y establecieron alianzas con los reyes, ¿no?, o sea, con la monarquía, que ansiaban fortalecer su autoridad, disminuyendo el poder económico, ¿no?, de la nobleza, ¿no? Fue así como, a cambio del financiamiento para sus ejércitos y expediciones, los reyes otorgaron a los burgueses cartas de libertad, ¿no?, llamados fueros o cartas pueblo, concediéndoles pues el derecho de autogobierno de sus propias ciudades. Esto dio origen a los gobiernos comunales, ¿no?, que eran llamados los ayuntamientos, los cabildos, consejos municipales, etc. Destacando, ¿no?, la figura del burgomaestre como máxima autoridad de la ciudad. Después tenemos las ferias, ¿no? Las ferias consistían pues en una confluencia organizada de numerosos mercaderes en una localidad, cuya posición geográfica representará alguna ventaja, lo que permite establecer tratos comerciales durante varios días y con periodicidad normalmente anual, ¿no? Ahora, las ferias solían estar protegidas por los monarcas y los señores feudales con el fin de garantizar el orden. Una de las más importantes fue la Feria de Champaña, en Francia. Por otra parte, la moneda volvió a utilizarse, y puesto que en las ferias circulaban monedas de todas las regiones, pronto apareció la figura del cambista, que también hacía préstamos de dinero con intereses. Como el cambista se colocaba en un banco en la plaza,
recibió el nombre de banquero, ¿no? El nuevo habitante será conocido como burgués y su clase social burguesía y el alcalde burgomaestre, ¿no? Las rutas comerciales. Las ciudades comerciales, ¿no?, consiguieron su libertad de los señores feudales, ya sea por luchas ante el debilitamiento feudal, por las cruzadas o por cartas otorgadas por algunos reyes. Si las ciudades están ubicadas cerca al mar o algún río, es lógico pensar que la mejor ruta comercial era por el mar, siendo el Mediterráneo, el Báltico y Mar del Norte los más transitados como rutas comerciales, ¿no? Ahora, los gremios. Los gremios fueron agrupaciones, ¿no?, de artesanos y profesionales que desempeñaban el mismo oficio, como por ejemplo zapateros, herreros, carpinteros, panaderos, tejedores, etcétera. Para desempeñar un oficio u profesión era obligatorio estar afiliado al gremio respectivo. Normalmente, la sede de los gremios se establecía en determinadas calles de las ciudades. Estos gremios tuvieron determinadas funciones como velar por la defensa de los intereses comunes de sus integrantes, o sea, establecer las condiciones de producción, los parámetros de calidad de los productos y fijar los precios, pues, de los artículos, ¿no? Los artículos sobre todo que ellos mismos producían y servir, pues, como una especie de seguro social, ¿no? Ahora, la jerarquía de los artesanos. Obviamente había una jerarquía, no había uno que estaba por encima del otro siempre, ¿no? Entonces, existieron jerarquías entre los artesanos que vivían en las ciudades medievales. En la parte inferior se encontraban los aprendices, ¿no?, quienes vivían en los talleres con los maestros, a quienes le pagaban a cambio de que les enseñara el oficio o profesión que querían aprender. Luego de cierto tiempo, los aprendices podían llegar a ser oficiales. Estos ya tenían conocimientos básicos, por lo que ayudaban al maestro a cambio de una propina. Los oficiales tenían como máxima aspiración llegar a ser maestros, para lo cual debían cumplir una difícil prueba denominada la obra maestra, ante un jurado conformado por maestros expertos en algún oficio y que eran dueños, pues, de los talleres y los únicos que podían pertenecer a los gremios, ¿no? Bien, acá hay una pequeña línea de tiempo en cuanto a referencia, pues, a Europa y al Perú, ¿no? Porque habla, pues, de en el año, por ejemplo, 1000 después de Cristo, en el Perú se desarrolló la cultura lambayeque. Y en 1095, ¿no?, el Papa Urbano II convoca el concilio de Clermont y predica, pues, la primera cruzada. En 1099, los cruzados conquistan Jerusalén. En 1114, Bernardo funda la abadía de Claraval, ¿no? En 1120 se funda la Universidad de París. En el año de 1200, después de Cristo, se va a dar el desarrollo de la cultura chimú. En el año de 1250, después de Cristo, se va a dar el desarrollo de la cultura chancay, ¿no? Y en el año de 1350, después de Cristo, se va a dar el desarrollo de la cultura chachapoya, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda?
No. Ninguna, profesor. Muy bien. Ya. Bien, ya saben lo que tienen que hacer entonces al respecto, ya saben, resuelvan su práctica, ¿no? Para yo preguntarle la próxima semana, durante la semana de repaso, ¿sí? Tenemos un pequeño comercial.